Dime lo que hablas y te diré qué crees. El día de hoy tenemos una lección de parte del Señor acerca de la lengua, de nuestras palabras. Pero, ¿por qué este tema? Venimos hablando de la fe. Santiago nos viene haciendo un reto muy grande donde está probando nuestra fe. Nos está queriendo ayudar a ver que hay diferentes maneras en que las obras que nosotros realizamos nos ayudan a examinar qué tan auténtica es la fe que nosotros tenemos. Todos decimos que amamos a Dios. Y yo no puedo juzgar si una persona me dice ama a Dios y otra persona me dice amo a Dios. Solo por sus palabras no puedo decir si es verdad o no. Pero Santiago nos ha estado demostrando y enseñando que las pruebas, las dificultades, la obediencia y el día de hoy nuestras palabras son una evidencia que nos ayuda a ver la autenticidad de nuestra fe. ¿Y por qué las palabras? La lengua, nuestras palabras. Pocas cosas en esta tierra tienen una capacidad tan grande para construir o para destruir como lo tienen nuestras palabras. Qué interesante, ¿no le parece? De la misma boca, la misma fuente que nosotros usamos para poder bendecir y amar a otros, de la misma fuente salen palabras que pueden insultar, destruir y acabar con las personas. Piense en esta idea conmigo un segundo. ¿Usamos nosotros nuestra lengua a la hora de casarnos para decir los votos en el altar? Decimos a esas personas que está a nuestro lado cuánto la amamos, todo lo que significa, todo lo que prometemos, y en ese momento construimos un hogar. Pero un tiempo más tarde, con la misma lengua, también en esos momentos de frustración o de ira, destruimos a nuestra pareja, o con insultos, o con reclamos, o con acusaciones que pueden romper nuestro hogar. La misma boca con la cual nosotros recibimos a nuestros hijos recién nacidos y los vemos y le decimos, te amo. Es la misma boca con la que a veces nosotros decimos cosas que pueden herirlos y marcarlos para siempre. La palabra tiene una capacidad increíble de construir o de destruir. No es en vano que la palabra dice en Proverbios 18:21, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Gracias. Perdón, ¿lo devuelves? Gracias. Y por eso queremos que Dios hable a nuestras vidas hoy acerca de nuestras palabras. Por eso es importante, porque es importante al hablar de la fe y examinar nuestra fe, que veamos lo que Dios dice. Bueno, hoy en este pasaje, Santiago 3, del 1 al 12, hay al menos 4 razones por las cuales nosotros deberíamos poder poner atención a lo que Dios quiere. La primera es que nuestras palabras pueden moldear la fe, afectan aquellas cosas que nosotros creemos. Nuestras palabras moldean la fe. La segunda es que tus palabras influyen al cuerpo entero. Y les voy a explicar qué significa eso en unos minutos, pero las palabras que decimos, aunque parecen pocas y una palabra parece pequeño, puede afectar de gran manera algo mucho más grande. Lo tercero es que nuestras palabras pueden edificar o destruir, y por eso tenemos que tener mucho cuidado con ellas y que nuestra fe sea dirigiendo nuestras palabras. Y lo último es que nuestras palabras demuestran nuestra fe. Nuestras palabras demuestran nuestra fe. Así que si usted quiere escuchar conmigo lo que el Señor tiene que decirnos acerca de las palabras que salen de nuestra boca, póngase de pie, por favor, y vamos a realizar la lectura de la palabra del Señor. En Santiago capítulo 3, versículos 1 al 2. Y si me ayudan, porfa, arriba a irlo cambiando. Muchas gracias. La cuenta de 3. 1, 2, 3. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras.
Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Lo primero que Santiago quiere que nosotros veamos, y por lo cual es tan importante que examinemos y pongamos bajo la prueba de la fe las palabras que salen de nuestra boca, es que las palabras pueden moldear la fe. Es por eso que a los primeros que se dirige Santiago aquí en este capítulo no son a cualquier persona de la iglesia, sino que se dirige primero a aquellos que anhelan o que desean ser maestros. En el versículo 1 leemos que dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes. Y uno lee esa frase y le causa algo de curiosidad, ¿no le parece? Porque uno pensaría, ¿no es acaso bueno que hayan muchos maestros? ¿No es nuestro anhelo que quizás hayan muchas personas que enseñen la palabra de Dios? Eso sería algo positivo, ¿cierto? Sería algo bueno. Pero Santiago empieza diciendo una frase que parece un poco confusa o contradictoria, diciéndole a los hermanos: hermanos, no se hagan maestros muchos de ustedes. ¿Por qué? Sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Como usted vio en el contexto del 3:1 al 12, Santiago está hablando acerca de nuestras palabras, de la capacidad que tienen nuestras palabras. Y quizás dentro de la congregación, una de las personas que más palabras dice es la persona que se para aquí al frente a enseñar. El director dice varias palabras, pero juntos cantamos varias canciones. Pero en un culto, quizás la persona que más palabras salen de su boca es la persona que está enseñando. Y qué gran responsabilidad, porque cada una de esas palabras tiene un peso muy grande y muy importante. Cada vez que yo me paro aquí al frente, lo hago con mucho temor y temblor, porque entiendo la gran responsabilidad que tengo. Ahora, ojo con esto. No dice, oren porque no hayan maestros. No dice, oren porque Dios no levante maestros entre ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo? No se hagan maestros muchos de ustedes. ¿Se fijan lo que está diciendo acá? Aquí está hablando del anhelo egoísta e independiente que puede tener una persona de llegar a ser maestro, de ver ser el maestro, ser un predicador, ser alguien que está hablando desde el púlpito como una posición que simplemente como que codicia o desea, sin entender el peso y la responsabilidad que esa posición trae. Y la razón por la cual Santiago les dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, es porque dice, porque ustedes recibirán un juicio más severo. ¿A qué se refiere ese juicio más
severo. Claramente no se refiere a la juicio de condenación de las personas, a que los maestros son condenados y las demás personas no son condenadas, pero sí se refiere al escrutinio que Dios hace de la vida de las personas y cómo nosotros como maestros o cualquier persona que se para a enseñar en algún momento tiene un juicio más severo porque uno tiene la responsabilidad de estar guiando a la grey del Señor. Cuando yo me paro aquí al frente y digo, así dice el Señor, y estoy enseñando algo a toda la iglesia, eso que estoy enseñando está moldeando su fe. Está moldeando la manera en la cual ustedes ven a Dios. Está moldeando la manera en la cual ustedes piensan acerca de Dios. Y por lo tanto, hay un juicio más severo para los maestros. Son tratados con más severidad y escrutinio de parte de Dios, porque tiene una responsabilidad de que con sus palabras están afectando no solo a una persona, sino están afectando a toda una congregación. Es bien interesante esa parte, porque quiere decir que Santiago está animándonos a considerar muy bien cómo usamos las palabras, sobre todo dentro de la iglesia. Ahora, sé que esto es para maestros, pero déjeme ponerlo de esta manera. Mire la responsabilidad tan grande que tenemos todos aquellos que enseñamos, por ejemplo, en nuestros hogares. Cuando usted habla a su familia, cuando usted dirige a su familia, cuando usted corrige a su familia, cuando de alguna manera usted toma la palabra de Dios para dirigirse a alguien, usted tiene una gran responsabilidad, porque con sus palabras está moldeando la fe de una persona. Con lo que está enseñando, está ayudándole a pensar algo acerca de Dios que puede ser incorrecto o correcto. Miren lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, Santiago nos está enseñando algo bien importante acá. Fíjese que el contexto nuevamente es ser personas que están enseñando, que son maestros. Entonces, nos dice, ¿por qué es tan importante y por qué tiene tanta dificultad el ser maestro? Porque el maestro está hablando constantemente y todos fallamos en nuestras palabras, pero si podemos refrenar, si podemos pensar bien en lo que vamos a decir, somos capaces de refrenar todo el cuerpo. Y aquí empieza una ilustración de parte de Santiago, donde algo pequeño va a manejar algo más grande, donde las palabras que parecen no tener peso realmente tienen una importancia muy grande porque controlan las demás acciones. En otras palabras, nuestras palabras influyen al cuerpo entero. Lo que tú dices influye tus acciones. Las palabras que salen de tu boca afectan las acciones tanto de tu cuerpo, de ti mismo, como las acciones de toda la iglesia, de las personas que están alrededor nuestro. Nuevamente, mire el versículo 2 y ahora el 3. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Levante la mano si usted alguna vez ha montado en caballo. Un buen número de personas, muy bien. ¿Qué es una de las cosas más temibles que le pueden pasar a uno cuando está montando a caballo? Caerse, ¿cierto? Que el caballo se desboque. ¿Qué pasa cuando el caballo se desboca? Pierde el control, sale corriendo. ¿Y cuál es la única manera de tratar de retomar el control de ese caballo? Frenarlo. Tienes que usar las riendas para poder jalar ese caballo. Yo creo que el susto más grande que yo he tenido montando a caballo sucedió en la finca de una tía. Allá hay caballos, nos encanta montar a caballos. Me monté en un caballo, me acuerdo que era como blanco. Íbamos con unos primos y empezamos a andar. Y cuando el caballo se dio cuenta que el campamento ya estaba cerca, ¡fu! Arrancó. Pero arrancó, es que arrancó. Y del susto yo solté la rienda
y apenas me cogí de la silla con las dos manos y saltaba y corría y corría y corría y esquivaba ramas y el caballo se fue por un lado, fue por el otro y llegó hasta el campamento y casi se salta la cerca del campamento, si no es porque cuatro personas cogieron y lo pararon y lo pudieron calmar. Yo que hubiera seguido ca- saltando y cabalgando en el caballo, quién sabe hasta dónde. Tengo un primo que no fue tan afortunado. Mi primo iba con una de mis primas, Paola. Entonces él iba adelante y ella iba atrás. Los dos iban en el mismo caballo. Cuando el caballo se desbocó, el caballo de ellos también se desbocó, pues lo que hizo mi prima fue coger a mi primo de escudo. Porque el caballo iba por un bosquecito, iba pasando por un montón de ramas. Entonces, claro, el caballo se desbocó y todos estábamos asustados. ¿Qué pasó con ellos? Que la prima, que el primo. Y cuando llegó el caballo, por fin lo pudimos parar, los bajamos y se bajó primero mi prima y no le pasó absolutamente nada. Y dijimos, uy, qué bueno, no les pasó nada. Cuando se baja mi primo, está golpeado, arañado, con palos, lleno de hojas. Y lo que pasó fue que mi primo se escondió detrás de él y lo movía para todos lados. Si no había una rama, movía a mi primo y donde caía, ahí le caía la rama. Y el peligro precisamente era que no podía controlar el caballo. Y al no controlarlo, hubo grandes estragos. Y pensemos en eso por un segundo. El caballo tiene una capacidad muy grande de velocidad, de trabajo. Permite y por mucho tiempo, ¿cierto? Fue una de las herramientas usadas para poder moverse mucho más rápidamente y poder trabajar dentro del campo. Entonces tiene una capacidad de construcción muy grande. Pero qué difícil es cuando ese caballo pierde el control, cuando no podemos controlarlo. Y al controlarlo se vuelve completamente destructivo. Ahora, ¿qué lo controla? Interesantemente, una bestia tan grande, tan fuerte, que usted con sus manos no podría moverla. Si usted quisiera hacer una competencia contra un caballo, todas las veces gana el caballo. ¿Sí? Si usted quiere mover al caballo y decir, yo lo voy a mover y vamos a hacer un concurso de fuerza, a ver quién va a ganar en contra del caballo, siempre va a ganar el caballo. Es mucho más fuerte que nosotros. Pero el caballo es controlado por una cosa muy pequeña. Solamente jalándolo, llevándolo, el caballo va para donde usted quiere. Puede ser controlado. El otro ejemplo que nos da Santiago es un barco, ¿cierto? Estamos en un barco gigante, hoy en día son mucho más grandes y no importa cuán grande sea el barco, el timón es pequeño comparado con todo el barco. Y a un objeto tan grande que puede transportar toneladas de carga, puede ser controlado con un timón que es muy pequeño. Y Santiago entonces nos hace pensar, y quiero que hoy pensemos en eso, en la importancia que tiene nuestra lengua, en la importancia que tienen nuestras palabras, en la importancia que tiene lo que decimos. Porque las palabras, según está diciendo Santiago, pueden controlar, la lengua puede controlar completamente nuestras acciones y nuestro cuerpo. Míralo desde el punto de vista de la iglesia y desde el punto de vista del maestro. Cuando una persona está aquí al frente y está enseñando, está botando palabras, sus palabras, aunque son pequeñas, solamente es una palabra, solamente puede ser una prédica, pueden influir las acciones de todo el cuerpo y de toda una iglesia y dirigirlas hacia construcción o dirigirlas hacia destrucción. Ahora, es lo mismo con nosotros. Las palabras que nosotros decimos, sean necias o sean de mal genio o sean bromas, pueden llegar a controlar, a plantar ideas y a llevarnos a tomar acciones que involucran todo nuestro cuerpo. Y Santiago dice, póngale atención a cómo habla. No piense que eso es trivial. Algunas personas diríamos, pero es que yo hablo así, es que yo me expreso de esa manera, es que yo soy fuerte cuando hablo. Y podemos decirlo como una excusa para no examinar nuestras palabras. O podemos justificar nuestras palabras. Pero es que me sacó el genio. ¿Cómo no le iba a decir lo que dije si fue que me la sacó, me la voló? O justificamos nuestras palabras porque estamos reaccionando a lo que decimos. Es que me hizo esto y por lo que él me hizo, yo le dije, le respondí. Yo no me iba a dejar. No, yo no soy tonto, yo no me dejo. Y entonces saco palabras. Y es muy importante
lo que Santiago nos está diciendo. Nos está diciendo que las palabras a veces las vemos como algo que se las lleva el viento, pero las palabras no siempre se las lleva el viento. Las palabras tienen un poder, una acción que puede girar todo un barco, girar un caballo, girar una iglesia, que puede dirigir por completo nuestras acciones. Fíjese en Santiago 3:5 que nos dice lo siguiente: así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Una sola palabra, una sola frase es capaz de crear un incendio destructor completamente imposible de parar. Qué impresionante. Y si no me cree, piense en la última vez en la que estuvo en un momento de tensión, en una relación o con una persona. Recuerde, la palabra dice en Proverbios 15 que la palabra áspera aumenta el furor, pero la palabra suave calma la ira. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. En que de pronto estoy hablando con mi esposa, tenemos un momento de discusión, no estamos de acuerdo en algo o la hemos embarrado a alguno de los dos en alguna circunstancia, y en ese momento es una palabra lo que va a girar la conversación hacia un lugar de construcción y reconciliación o hacia un lugar de destrucción y seguramente de más peleas, de ira y de tristeza. Una sola palabra. ¿Sí? Yo puedo decir, tienes razón, he fallado en esto, tengo que examinarlo, hablemos. O puedo decir, ah, sí, pero tú no te acuerdas de cuando tú y tú y tú y tú y tú, y es que tú, y es que esto y esto y lo otro. Y cuando es esas palabras, ¿qué pasa? Se crea un incendio. Y ese incendio, tristemente a veces, se vuelve incontrolable. Tenemos que poner atención a nuestras palabras. Parar las palabras antes de que salgan de nuestra boca. Porque una vez han salido, una vez se empieza el incendio, es muy difícil de apagar. Es muy difícil de apagar. A veces ni siquiera por la otra persona. A veces es mi propia ira la que se encienda, cuando yo permito que salgan palabras de mi boca. Usted las puede tener en su cabeza. Pueden ser justificadas. Es más, pueden ser hasta muy ciertas. Pero en el momento en que usted se permite que esas palabras destructivas, esas palabras inflamatorias salen de su boca, se crea un gran incendio en su propio corazón. Y más palabras van saliendo, más actitudes se van sembrando, más emociones se van rebosando. Y hasta que no se queme todo, seguramente ese fuego no se va a apagar. Y uno piensa, pero ¿cómo hago para controlar cuando estoy en ese momento de ira tan grande? Es muy difícil. Es casi imposible que apagar cuando la ira está ya desbordada. Pero ¿se puede evitar ese incendio? Si primero se evitan las palabras. Las palabras. Cuando discutimos, cuando peleamos con una persona, cuando estamos en una reunión y no estamos de acuerdo con lo que está pasando, Santiago nos insta: examinen sus palabras, pónganlas bajo el filtro de la fe, porque una palabra pequeña puede dirigir grandes acciones y traer grandes consecuencias. Eso mismo es lo que viene diciendo entonces cuando pensamos en esto, que las palabras pueden edificar o destruir. Fíjese lo que viene diciendo nuevamente el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves y reptiles, de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno
mortal. No le fue bien a la lengua con Santiago. No le sacó nada positivo acá. Pero Santiago está hablando de una realidad, que la lengua es parte de nuestra carne, de nuestro viejo hombre, de nuestra naturaleza pecaminosa. Para aquellas personas que han recibido a Cristo en su corazón, que han sido apartadas por Dios, por su fe y por la gracia, nosotros tenemos una nueva manera de ser, una nueva criatura, somos nuevos hombres, pero aún tenemos una vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza es egoísta, es egocéntrica, está constantemente pensando en nuestro propio beneficio. No desea agradar a Dios, desea agradarse a sí mismo. Y nuestra lengua hace parte de esa naturaleza que tiene que ser redimida, que tiene que ser cambiada, que tiene que ser transformada por Cristo. Pero la inclinación natural de nuestra boca, si no es controlada por el Espíritu de Dios, si no le cedemos el control a Dios de nuestras palabras, la inclinación natural de nuestra boca va a ser esta, va a ser destructiva. Va a ser, como lo describe en el versículo anterior, un fuego, un mundo de iniquidad, contaminando todo el cuerpo y encendida por el infierno, y inflamando el curso completamente de nuestra vida. Piensa en esto. No sé si usted recuerda este versículo, pero Jesús decía algo muy interesante acerca de nuestras palabras. Él decía que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Esa es una buena prueba. Recuerde que Santiago es un libro que habla acerca de exámenes, ¿cierto? De pruebas de la fe. Y esta es una muy buena prueba de qué hay en nuestro corazón. A veces ni nos damos cuenta. Uno va tranquilo por el día, tranquilo por su vida. El día ha estado muy bien. Usted se levantó y alabó a Dios, habló de Dios. De su boca han salido cosas muy buenas. Pero luego surge un problema con una persona, o con un carro que se atravesó, o con alguien cercano que nos ha decepcionado o herido. ¿Y qué sale de nuestra boca? Las mismas bendiciones, la misma alabanza, la misma devoción. No siempre, en algunos casos puede llegar a salir. Dios puede redimir nuestra boca y nuestra lengua. Pero la verdad es que a veces salen cosas que uno dice, uy, eso también salió de ahí. Esas palabras también salió de ahí. Con esa boquita dice mamá. Ah, y son palabras que pueden ser rudas, que pueden ser destructivas, que pueden ser hirientes, que nos avergonzaría si cualquier otra persona nos escuchara diciéndolas. Pero yo quiero decirle algo. Esas palabras no vienen de la circunstancia. Esas palabras no las puso en usted el carro que lo cerró. Esas palabras no las puso en usted la persona que le hizo el daño. ¿Qué dice Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras son una buena prueba. Y si usted en algún momento se ha visto que salen palabras hirientes o despectivas o de falta de fe de su boca, haga una pausa. Haga una pausa. Porque es una buena oportunidad de decir, hay algo mal en mi corazón. Hay algo que tengo que entregarle a Dios. Hay algo que Dios tiene que corregir. Si sus palabras casi siempre son palabras de amargura, son palabras de queja, son palabras de decepción, adivine qué es lo que abunda en su corazón. Abunda amargura, abunda decepción, abundan deseos que no se han cumplido. Y si quiere cambiar la manera en la que habla, usted no puede simplemente decir, bueno, de ahora en adelante voy a hablar bonito. No se puede. Primero tiene que cambiar el corazón. Si usted quiere cambiar la manera en que le habla a una persona, porque se da cuenta que cada vez que habla con esa persona es tosco, es brusco o llega a ser grosero, adivine qué. No tiene que simplemente corregir palabras. Tiene que trabajar primero en el corazón. ¿Qué tengo en mi corazón en contra de esta persona? ¿Qué no he sanado yo
qué no le he entregado a Dios, qué no he perdonado, cómo estoy viendo yo a esta persona, está afectando la manera en la cual me expreso hacia esta persona. Las palabras son una buena manera de examinar nuestro corazón y de examinar nuestra fe. Qué fácil es decir bonitas palabras en el culto en la iglesia. Qué fácil es poder cantar alabanzas al Señor cuando estamos aquí nosotros juntos como iglesia exaltando y adorando a Dios. Pero recuerde que la prueba de la fe no son los momentos de prosperidad. ¿Qué nos enseñó Santiago? Que la fe se prueba a través de la dificultad. Que ese es el fuego, el horno que hace salir las cosas que realmente hay en nuestro corazón. Y lo mismo sucede con las palabras. No midas las palabras que tú dices cuando todo está bien. Mira las palabras y mide las palabras que salen en las circunstancias difíciles, de estrés o de gran dificultad. Porque ahí vas a ver lo que abunda en tu corazón. Y si abundan cosas malas, no es para darnos palo y decir, no, somos los peores. Es para acudir al Dios que quiere transformar nuestro corazón y nuestras vidas. Veamos una cuarta cosa que Dios quiere que veamos en este pasaje, que nuestras palabras demuestran nuestra fe. Porque es importante examinarlas. Mire conmigo lo que dice el versículo 9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ponga atención a esto. Cuando Santiago habla de cómo hablamos, no está colocando un estándar de palabras que podemos usar porque sí, porque son buenas, porque son bonitas, porque es una buena manera de expresarse. No, fíjese lo que dice este versículo. Dice, bendecimos a nuestro Señor y Rey, pero con ella maldecimos a los hombres. ¿Se fija que hay un contraste acá? Decimos palabras bonitas ¿hacia quién? Hacia Dios. Pero cuando nos dirigimos a los hombres, no son las mismas palabras de bendición, sino que son palabras de maldición. Pueden ser, maldición suena feo, pero cuando nosotros hablamos despectivamente a una persona, estamos maldiciendo. No solamente son las groserías las que son malas. Cuando condenamos a una persona con esas palabras, estamos maldiciendo, estamos diciendo lo malo. Cuando le deseamos algo malo a una persona, estamos maldiciendo. Entonces hay un contraste entre cómo hablamos con Dios y cómo hablamos con los hombres. Y mire que en la mitad hay un concepto de la fe. Hay un concepto de lo que creemos, de lo que entendemos. ¿Cuál es? Que los hombres han sido hechos a la imagen de Dios. Entonces Santiago aquí nos está haciendo decir, espérate, tu fe debería afectar la manera en la que actúas. Si tú crees que Dios es digno de alabanza y de bendición y crees lo que la palabra de Dios dice, que el hombre es hecho a imagen de Dios, quiere decir que con el respeto con el cual tú hablas con Dios, es con el respeto con el que hablas hacia los hombres. Que hay un valor en el ser humano que no es dado por sus acciones, que no es dado por su vista, por su perspectiva, por su vestido, por su olor, por su educación. No es dado por ninguna de esas cosas. Hay un valor, esa palabra se llama intrínseco, es adentro, que es de naturaleza propia en el ser humano, y es que todo ser humano es creado a imagen de Dios. Sí, esa persona que te cerró en el carro esta mañana es creada a imagen de Dios. Sí, todos los conductores de CITP son creados a imagen de Dios. Aunque a veces usted no lo crea, son creados a imagen de Dios. Sí, la persona que nos ha herido es creada a imagen de Dios. Todos son creados a imagen de Dios. Sí, el jefe que me la tiene montada, adivine qué, él también es creado a imagen de Dios. Y entonces miren lo que pasa acá. Por eso le digo que la fe afecta la manera en la cual yo hablo. Cuando lo que yo estoy creyendo es que yo veo a las personas no con el filtro de que son creados a imagen de Dios, sino que las veo con el filtro
de cómo me tratan a mí. Y cuando mi hablar hacia la persona y mis palabras dependen es de si yo estoy de buen genio o si yo considero que me han hecho lo bueno o si yo considero que esa persona merece mis buenas palabras, adivine qué. Cuando esa persona no se lo merezca, ¿qué tipo de palabras van a salir de mi boca? No va a salir bendición, va a salir maldición. Porque mi hablar no está dependiendo de Dios, mi hablar depende de mí. Pero Santiago está diciendo, espérate, tu hablar debería depender de quién es Dios. Y de que cuando tú ves a las personas, tú las ves como personas creadas a imagen de Dios. Y por lo tanto tienen un respeto, tienen un nivel de respeto. No quiere decir que no se equivoquen, no quiere decir que no nos corrijamos, no quiere decir que no digamos lo que esa persona está haciendo está mal y deseemos corregirlo y ponerlo bien, pero sí quiere decir que medimos nuestras palabras. Medimos nuestras palabras, que pensamos antes de hablar o que capturamos y guardamos esas palabras porque sabemos lo inflamatorias que son y no las dejamos salir porque entendemos el mucho daño que le van a hacer a la otra persona que me está escuchando. ¿Por qué? Porque temo a Dios, porque amo a Dios, porque respeto a Dios, porque creo que Dios creó también a esa persona. Porque no la veo con el filtro de mis perspectivas, sino la veo con el filtro del evangelio. Lo veo con el filtro de la cruz. Y ahí radica la gran lucha. Ahí radica el gran problema. En yo esforzarme por verdaderamente ver esa situación con el filtro de la cruz, con el filtro de Dios, de ver a esa persona a través de ese filtro. Nuevamente, no quiere decir que simplemente me pongo contento de un momento a otro, que no me hirió, que no pasó nada conmigo. No, no quiere decir eso. Pero quiere decir que mis palabras, la manera en la cual me voy a expresar a esa persona, van a ser diferentes. Van a ser muy diferentes. Porque no estoy buscando herir como fue herido. No estoy buscando simplemente desmandar mis emociones, sino que estoy buscando glorificar a Dios, aún en cómo me dirijo a aquellos que me han hecho daño. De la misma boca, dice Santiago en el versículo 10, procede bendición y maldición. ¿Y qué dice al final? Esto no debe ser así. Esto no debe ser así. O sea, Santiago dice, no es, así no funcionan las cosas. No, no debería ser esa la manera en la que vemos. Deberíamos ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que creemos y lo que hablamos. Y nos da un ejemplo muy interesante en el versículo 11. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente salada puede producir agua, por el pronto la fuente de agua salada puede producir agua dulce. En otras palabras, Santiago nos está diciendo, no solamente porque es una imposibilidad, o sea, que esto es imposible que suceda, porque claramente está sucediendo. O sea, hay personas que son creyentes y de su boca está saliendo algo que en lugar de ser dulce es salado. Pero lo que Santiago está haciéndonos cuestionar es la identidad de quienes somos debe corresponder a la manera en la que hablamos, en toda circunstancia, en todo momento, en todo lugar. Si tú eres un hijo de Dios, debes hablar como un hijo de Dios. Si tú eres alguien perdonado, que tus palabras se expresen como alguien que ha sido perdonado. Si tú eres un receptor de la gracia, que la manera en la que hables sea consecuente con la gracia que has recibido. En otras palabras, dime lo que hablas y te diré qué crees. Que lo que hables sea consecuente con lo que crees. Ahora, esto no siempre es fácil, ¿cierto? Creo que intelectualmente todos asentimos y decimos, sí, claro, tiene razón, eso es muy cierto. Pero qué difícil es poder llevarlo a la práctica y sobre todo en situaciones de alto estrés, de alta tensión y cuando nos están moviendo nuestro mundo, cuando están moviendo nuestros ídolos, cuando están moviendo las cosas que tenemos cercanas en nuestro corazón. Pero el hecho, hermanos, de que sea difícil no quiere decir
que sea falso. No quiere decir que sea incorrecto. Hay muchas cosas que son difíciles en el reino de Dios, que no son fáciles de llevar y de hacer. Seguir a Cristo no es fácil. De hecho, ¿recuerda usted la manera en la cual Cristo describió a aquellas personas que deseaban seguirlo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso no es fácil. Tomar la cruz no es un sinónimo de irnos de paseo. No es como quien dijo, empaque sus maletas y vaya conmigo. Hubiera sido un término diferente. Si a mí me dicen, empaque las maletas y vámonos, yo asumo que nos vamos de paseo. Pero si usted escucha la frase, tome su cruz y sígame, es muerte, es sacrificio, es dolor, es dificultad. Pero ojo, no porque haya dificultad y haya dolor, quiere decir que es malo. Porque muchas veces el camino hacia la mejor bendición, el camino hacia lo correcto, puede estar lleno de dificultad y de dolor. Pero eso no hace que sea malo, sino hace que sea más difícil, pero el fin justifica toda la dificultad que yo viva en el presente. Y con nuestra lengua, con nuestras palabras, es lo mismo. Debemos declararle una guerra a nuestra lengua. Debemos amarrarla y someterla a la voluntad de Dios. Así como sometemos nuestra voluntad, sometemos nuestra codicia, sometemos nuestra lujuria, de la misma manera debemos someter nuestra lengua, nuestras palabras. No es más importante ser puros sexualmente que hablar puramente. Las dos son igual de importantes para Dios. Las dos hacen parte del carácter que Cristo quiere que desarrollemos en nuestras vidas. Tenemos que rendir estas partes también a nuestra vida y dejar que Dios santifique nuestra manera de hablar y de expresarnos para que sea consecuente con nuestra fe. Déjeme terminar entonces con un par de ideas prácticas que quizás nos puedan ayudar. Número 1, como decía al principio, no se hagan maestros muchos de nosotros. Entonces, número 1, tenga cuidado y examine cuando usted va a hablar de la fe. Tenga cuidado y examine cuando usted va a hablar de la fe. No demos opiniones por opinar acerca de asuntos de la fe, simplemente por decirlos. Cuando tengamos reuniones entre nosotros, tengamos cuidado cuando estemos hablando acerca de la fe. Asegurémonos que lo que estamos diciendo no sean simplemente opiniones o quejas, sino que sean cosas que edifiquen y que vienen de la palabra de Dios. Es increíble lo que una queja puede sembrar en el corazón de una persona y cómo puede llegar a moldear y alejar a una persona de la fe. Tengamos cuidado entonces cuando hablamos acerca de eso. Número 2, examine sus puntos más débiles al hablar. Examine sus puntos más débiles al hablar. Usted los conoce. Yo no puedo aquí aplicarlos porque para cada persona es diferente. Hay algunos que la gran debilidad es el chisme. Eso, mejor dicho, escucha que están hablando de alguien y, mejor dicho, ahí voy, me emociona, vamos a hablar, ¿sí? O simplemente está en una reunión y termina siempre hablando de otras personas, de manera que no son edificantes, criticando personas con las que usted nunca va a hablar, diciendo cosas que nunca se va a acercar al hermano y a decirle, ven, estás fallando en esto, veo que la palabra dice esto otro, permíteme ayudarte a mejorar en esto, sino simplemente criticando. Si eso es una de sus fallas, examínela, apúntela. Debemos llevarla al Señor, debemos rendirla delante de Él. De pronto, su punto débil es los momentos de ira. Cuando usted se pone bravo, la boca hay que censurarla. Y no solamente porque diga groserías, sino porque puede decir cosas que destruyen o que hieren. Si eso es un momento que es difícil para usted, ese es un momento que debemos llevarle al Señor, tenerlo claro, ver que ese es mi campo de batalla, entender que cuando estoy de mal genio, está en juego mucho más que mi propia satisfacción, está en juego la gloria de Dios y debo estar mucho más alerta de lo que voy a decir. Y si no puedo controlar lo que voy a decir, mejor
No digo nada. Cierro mi boca. Voy delante del Señor. Me expreso a Él lo que estoy diciendo, pero controlo mi boca y la rindo a Cristo para que Él me ayude a cerrar la boca en ese momento. Entonces examine cuáles son esos puntos débiles que usted tiene. Y número 3, intencionalmente use su boca para edificar y para bendecir. Intencionalmente use su boca para edificar y para bendecir. Personas, circunstancias, dificultades. Está teniendo una dificultad con alguien. ¿Qué cosas buenas puede decir acerca de esa persona? ¿Qué piensa Dios acerca de esa persona? ¿Qué es lo positivo que usted puede decir? Y si no se le ocurre nada, cierra la boca. Mejor no diga nada. Pero piense en algo que usted pueda decir positivo a esa persona y que pueda bendecir a esa persona. Y no se quede simplemente en los pensamientos que son negativos de ello. Rindamos nuestras palabras a Dios. Aceptemos cuando lo que decimos no es correcto y reemplacemos nuestra manera de hablar de una manera que le dé gloria a Él, que sea consecuente con lo que creemos y que edifique a los demás. Santiago nos sigue enseñando y nos sigue retando a vivir nuestra fe. Que en esta semana cada uno de nosotros pueda examinar también sus palabras. Y nuevamente, no para sentirnos en fracaso o en derrota, sino para crecer en áreas en las cuales Dios quiere acercarnos a ser más como Jesús. Padre, gracias porque tú nos das de tu gracia, de tu amor y de tu bondad, al darnos de tu palabra, al enseñarnos con ella, al retarnos con ella, mi buen Señor. Y yo te ruego que esa palabra haga mella en nuestros corazones y en nuestra mente, Padre Santo, durante toda nuestra vida, mi buen Rey. Nos rendimos delante de ti y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque hemos sido como esa fuente de agua salada que bota agua dulce, Señor. Perdónanos porque nuestras palabras han herido, mi Señor, y han destruido. Perdónanos porque muchas veces hablamos con nuestro corazón en el centro, con nuestros deseos en el centro y no con la meta de glorificarte a ti, mi buen Señor. Por favor, obra en nuestros corazones. Ayúdanos a verte a ti cada vez más claramente. Ayúdanos a verte en esos momentos de frustración, hermoso Dios, que es tan difícil verte, pero Señor, ayúdanos a verte en esos momentos de dificultad. Ayúdanos a examinar, mi buen Señor, nuestras palabras y permítenos edificar, construir nuestra iglesia, nuestras amistades, nuestros trabajos, nuestros matrimonios, nuestras familias. Padre, ayúdanos a no destruir y lo que hemos destruido, por favor, sánalo, por favor, restáuralo. Lo que yo con mis palabras he echado abajo, tú eres el único que lo puede levantar, hermoso Dios, y yo lo rindo delante de ti esta tarde, mi buen Señor. Te ruego que me transformes y que me hagas una persona que pueda hablar como Jesús, que pueda bendecir en lugar de maldecir, que cuando fue llevado al matadero enmudeció como oveja y no dijo ni una sola palabra, que cuando no tenía nada bueno que decir acerca de la humanidad que lo estaba injustamente maltratando y crucificando, en lugar de dar juicio sobre ellos, nos miró y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué difícil, Señor, es controlar nuestra lengua, mi buen Rey. Pero para ti no es imposible, mi buen Señor. Te rendimos nuestras palabras delante de ti y te rogamos que tu Espíritu Santo tome control de ellas y que de esa manera podamos dirigir nuestras acciones, nuestra voluntad y nuestro cuerpo hacia el lugar donde tú deseas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, familia. Dios los bendiga. Que tengan un excelente domingo.